Primero en principal, comentarles por qué no estuve operando en vivo, ¿sí? Siempre les digo que cuando hay una noticia importante, uno tiene que estar 100% enfocado en lo que está sucediendo, ¿sí? No solamente en los números de esa noticia, sino también en cómo está impactando en el mercado, ¿sí? Entonces por ahí uno si está concentrado en el video, cómo se está hablando bien o lo que sea, no puede estar concentrado en el mercado, ¿sí? Y bueno, hoy tuvimos el dato del IPC, ¿sí? El índice de precio del consumidor, que básicamente demuestra lo que es la inflación, ¿sí? Eh, bueno, hubo otra serie de datos, en los cuales, bueno, uno de los más importantes es en China, que tuvo números negativos en lo que es nuevos préstamos, ¿sí? Esto termina siendo negativo porque si no hay créditos, la economía no funciona, ¿no? No marcha bien, digamos. Y los datos más importantes fueron estos, como les decía, el IPC, ¿sí? ¿Qué tuvimos? El IPC anual tuvimos un 7,7%, de lo cual fue menos de lo que esperaban los expertos, ¿sí? Eh, y menos de lo anterior, ¿sí? Entonces, ¿esto es bueno, es malo? ¿Cómo lo interpreta el mercado? Bueno, primero en principal, por sí sola la noticia eh, puede ser interpretada como buena, ¿sí? Porque sale un número bastante por debajo de lo que es lo que se esperaba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Más allá de que al corto plazo es una noticia buena, sigue siendo mala porque sigue habiendo inflación, ¿sí? Entonces también a la Fed le cuesta todavía llegar a los números que ellos quieren, ¿no? Entonces termina siendo una noticia mala, ¿sí? A ver, ¿cómo lo interpretó el mercado a esta noticia? Y bueno, si vemos en los gráficos, vamos a ver que básicamente en todos los índices, hasta también en criptos, ¿sí? El mercado ha reaccionado al alza, es decir, que el mercado puede estar interpretando de que no estamos tan mal como se piensa, ¿sí? Y bueno, al corto plazo, como les digo, puede ser una noticia buena. Eh, pero después uno cuando se pone a analizar, ¿sí? Empieza a ver el mercado, empieza a interpretar varias cosas, varias cuestiones en las cuales eh, uno, digamos, puede esperar, ¿sí? Que la noticia haya salido así a partir de, por ejemplo, la tarde anterior, ¿sí? La tarde anterior, después de haber operado, yo estaba analizando, ¿sí? Y por ejemplo en el Nasdaq estaba viendo esta gran caída que tuvo, ¿sí? Durante el día, y veo que estamos en una zona donde yo había considerado que esta era la onda 1, ¿sí? De una onda mayor, y por lo tanto deberíamos estar en una onda 2, ¿sí? Que son dos movimientos ABC, ¿sí? Y cuando veo que estaba llegando a una zona importante donde el precio podía llegar a reaccionar, ahí empiezo a decir, "Mm, mm, ¿será que mañana la inflación, los datos van a salir negativos? ¿O será que la noticia digamos, los institucionales, los grandes fondos y bancos están esperando para impulsar eh, el mercado hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un mercado bajista necesitamos compradores, ¿sí? Necesitamos a alguien que quiera tomar nuestras posiciones para seguir vendiendo porque estamos en época de crisis, ¿sí? De recesión. Entonces, bueno, el mercado, bueno, yo hago todo mi análisis en la zona donde podía llegar a rebotar y resulta que el mercado, hoy empecé llegué medio tarde, ¿sí? Eh, Cuando llegó el mercado ya básicamente ya estaba reaccionando, ¿sí? ¿Qué pasa? Sin embargo, el precio no llegó a la zona ideal que yo estaba esperando, ¿sí? Les voy a explicar mi zona, por qué acá. Primero en principal, si tiramos Fibonacci,
¿sí? Vamos a estar buscando siempre una zona por debajo del 50%, ¿sí? Y la zona ideal, siempre les cuento yo, siempre les digo, que es entre el 88,6, ¿sí? Mi zona ideal es hasta esta acá, aproximadamente, ¿sí? El 78,6, y como máximo el 61,8, ¿sí? Puede ser que reaccione en 50, sí, puede ser, pero es lo menos probable, generalmente, ¿sí? No sé si lo menos probable o lo que más lejos está de nuestro stop, ¿sí? Si estamos buscando largo y entramos acá, nosotros sabemos que tenemos que poner sí o sí nuestro stop por debajo del 100%, ¿sí? Entonces, si yo dejo la operación lo más arriba posible, fíjense mi stop como va quedando muy largo, ¿sí? Entonces, mientras más a chico, mientras más a corto, mejor para la operación, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado de eso, por un lado Fibonacci, por otro lado busco en esa zona a ver si llego a encontrar un order block o alguna vela institucional donde me haya dejado un imbalance, ¿sí? Y me encuentro con este order block, ¿sí? Entonces vamos a desmenuzarlo. Le pongo la apertura, el precio de apertura, el 50% y el cierre, ¿sí? Ahora bien, en ese 50% yo le marco la zona, ¿sí? Y me coincide, como les decía, con una zona de Fibonacci del 78,6, perfectamente, fíjense. Entonces, la idea mía era que si llegaba a esa zona y las velas me dejaban un patrón, ¿sí? De entrada, iba a entrar en largo, ¿sí? El stop por debajo y el primer TP por encima de la onda 1 y bueno, después veíamos de buscar la siguiente zona, ¿sí? ¿Qué pasa? En el horario que manda que sale la noticia, el precio automáticamente reacciona y bueno, definitivamente reaccionó en el open, ¿sí? De ese order block. Y bueno, fíjense qué tremenda subida que tuvo, ¿sí? Entonces, bien, eh, ¿qué podemos considerar? Que lógicamente esta puede llegar a ser la onda 3 de ese impulso. ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, como primer punto puede llegar a ser esta zona. Como segundo podemos tirar también, perdón, podemos tirar acá la extensión de FIBO, ¿sí? Y podemos considerar la siguiente zona que puede llegar a estar más o menos en 1,61, ¿sí? Y si vemos 1,61, ¿sí? Puede llegar a coincidir con el retroceso que tuvo. Fíjense que retrocedió hasta el 61,8 y ahí fue que se impulsó el precio, ¿sí? Muy bien. Por un lado, el Nasdaq, ¿sí? Vamos a ver el S&P 500. Nosotros, bueno, la operación que estábamos en corto ya nos sacó básicamente en break-even, ¿sí? Ayer, una pequeña ganancia, ¿sí? Y bueno, teníamos marcado esta zona, la cual lógicamente después de ese impulso que tuvo gracias a la noticia, obviamente pasó desapercibido. Esta ya la podemos eliminar, la operación. Y bueno, ¿qué es lo que opino yo con respecto a la noticia y lo que se está dando? Bueno, primero y principal, esa noticia termina siendo positiva, ¿sí? Para Estados Unidos, pero a su vez no es positiva para lo que es el dólar, ¿sí? Fíjense cómo, vamos a ver el DXY, ¿qué pasó hoy? Se desplomó, ¿sí? Se desplomó básicamente. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque si consideramos digamos, que encontramos un piso, ¿sí? Donde estamos ya, eh, digamos, mejorando con respecto a la inflación, ¿sí? El inversor vuelve
sale, digamos, de la renta fija, ¿sí? Y se vuelca nuevamente a lo que es la renta variable, ¿sí? La bolsa, etcétera. Entonces, fíjense los bonos de Estados Unidos como todos, absolutamente todos, cayeron, ¿sí? Entonces, lógicamente, el dólar pierde fuerza y, bueno, lógicamente el resto de las monedas se valorizan, ¿sí? Entonces, por un lado, el DXY. Hablamos también del S&P 500, que tenemos como próxima parada esta zona, exactamente en la zona donde está, ¿sí? Y como una segunda parada ya cercano a los 4.120 aproximadamente, ¿sí? ¿Qué considero? Que esta subida que estamos teniendo no es más que un descanso, ¿sí? Un descanso en lo que es la gran caída que tuvimos, ¿sí? En todo este tiempo, y posiblemente sea un descanso para eh, volver a entrar en corto, ¿sí? En las grandes instituciones sigan eh, lucrando, ¿sí? Entonces, eh, el precio del barril de petróleo cae, ¿sí? Vuelve a caer, está rompiendo una línea de tendencia, ¿sí? Como le venía diciendo en toda esta semana, si no lograba respetar esta zona, posiblemente ya vayamos a niveles de 82 aproximadamente, ¿sí? 81 y quizás, ¿por qué no pensar en un 78? ¿Sí? Entonces, eh, nosotros estábamos en una operación del canadiense yen, ¿sí? Por un lado, y por otro lado el dólar canadiense, ¿sí? Ayer yo les mostré una operación en donde entramos, ¿sí? Vamos a ver la operación. Y bueno, ¿qué pasó? Lógicamente, por un lado, a ver, por un lado el dólar se desvaloriza, ¿sí? Entonces, cada vez necesito menos dólar canadiense para comprar un dólar, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó con nuestra operación? Lógicamente, se desplomó, ¿sí? Que, bueno, no podemos interpretarlo como negativo porque el análisis en sí fue positivo, ¿sí? Lo que pasa que eh, fue automáticamente, digamos, negativa por lo que respecta a una noticia, ¿sí? Eh, ¿Y qué hacemos? Próxima parada en 1.3265 aproximadamente para ver si podemos llegar a encontrar una oportunidad de compra, ¿sí? En este nivel. Bueno, ahí queda marcada la zona, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue eso para ver si podemos entrar más adelante. Por otro lado, el otro par que teníamos es el canadiense yen, ¿sí? Que bueno, con la noticia negativa para el canadiense, termina siendo positiva para nosotros, ¿sí? Ya cerramos la primera operación, que básicamente le sacamos un 31, ¿sí? Y creo que ya se debería estar cerrando, sí, ya se está cerrando la última operación, ¿sí? Bueno, ¿por qué consideré yo esta zona, ¿sí? Como el primer punto de salida? Podemos cerrar esta operación. Y nos basamos en lo siguiente. Tenemos este gran impulso, ¿sí? Que tuvo el mercado. Si lo tiramos, vamos a buscar una zona que siempre les digo, de confluencia, ¿sí? Una zona donde pueda llegar a rebotar el precio, ¿sí? Toda esta zona. En base a eso vamos a buscar a ver si hay un order block o una vela institucional,
donde nos haya dejado un imbalance. Y resulta que nos encontramos con esta vela, ¿sí? Esta vela fuerte, institucional, donde si la empezamos a desmenuzar, ¿sí? Podemos marcar el cierre, la apertura y el 50% que está marcado acá, ¿sí? Por otro lado, el precio, fíjense cómo ya llegó a tratar de cerrar un poco de esa liquidez, ¿sí? Entonces empezamos a achicar un poco ese imbalance que hay, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Qué me voy a centrar siempre? El nivel más importante en ese imbalance va a ser el 50%. Cuando vamos a una temporalidad menor, vamos a ver que el precio se frenó bastante en esa zona, exactamente en el 50%, ¿sí? Fíjense cómo el precio rebotó, intentó recuperarse un poco y bueno, después siguió cayendo, ¿no? Pero fíjense cómo termina siendo una zona interesante, una zona donde hay órdenes, ¿sí? Entonces, bueno, queda marcada esa zona. Ahora, como próxima parada, vamos a ver si el precio reacciona en la apertura de ese orden, de esa vela institucional, perdón, para ver si encontramos, bueno, si cerramos primero en principal ese imbalance y si encontramos el final de la onda 3, que es lo que estamos esperando, ¿sí? Si no es eso, vamos a tener que buscar un poco más abajo, ¿sí? Vamos a buscar un poco más abajo alguna otra zona donde nos pueda marcar una parada, ¿sí? Una próxima parada. Y bueno, lógicamente la onda 4 no la vamos a operar, ¿sí? Porque tratamos de ir siempre con los grandes. Las ondas de retroceso tienden a ser las ondas de los retail, ¿sí? La gente, los minoristas, nosotros, ¿sí? Entonces, en lo posible siempre vamos a intentar ir con los grandes. Si después eh, en esta zona nos llega a marcar digamos, una vela de reversión, volvemos a entrar en corto, ¿sí? Pero por el momento vamos a ver si se cierra esa operación. Bueno, por otro lado, el oro también. ¿Qué se puede interpretar del oro? Eh, Teniendo en cuenta que los grandes inversores sacan el dinero de la renta fija para ir a la renta variable, es entendible esta gran subida que tuvo el oro, ¿sí? ¿Qué pasó? La interpretación fue espectacular, como yo les contaba. Si rompía con fuerza esta zona, podíamos esperar un retesteo y una posible subida, ¿sí? Lo que yo les decía que no me convencía porque justamente estamos en una época, ¿sí? De recesión, ¿sí? Una época de crisis. Entonces, esperar que el oro suba en un momento así, que el oro es renta variable, ¿sí? No es lo más lógico. Pero una vez que miramos, ¿sí? Esta estructura que se formó acá, podemos llegar a interpretar como que sí, definitivamente el precio estaba preparado para ir a romper nuevos niveles, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo les comentaba que tenía una primera zona para intentar buscar cortos, ¿sí? En esta zona, fíjense, 1720, como el precio intentó, ¿sí? Vamos a bajar a otra temporalidad, en esta zona más o menos como el precio intentó recuperarse, es decir, eh, ir a cerrar un poco este imbalance que tuvo, pero la fuerza alcista eh, fue mucho mayor, ¿sí? Y bueno, realmente
En esta zona era la que yo tenía marcada para entrar, ¿sí? Ahí realicé un par de entradas, el precio me reaccionó en esta zona, estuvo como intentando recuperarse un poco y bueno, me terminó sacando con stop, ¿sí? Por otro lado, en esta zona vuelve a, a reaccionar, ¿sí? La segunda zona que yo tenía marcada, y acá ya empiezo a ver un patrón con un poco de fuerza bajista, y yo ya interpretaba como que podía llegar a ser eh, el momento de reversión, ¿sí? Pero bueno, a veces hay que entender el contexto, hay que entender que hay demasiada fuerza como para meterse en contra de la tendencia, y bueno, a veces lo mejor es no operar, ¿sí? En ese sentido. Sin embargo, como les digo, esta fue otra operación que vuelvo a entrar, ¿sí? Vuelvo a entrar con el stop por encima y me terminan sacando, ¿sí? Entonces, bueno, hemos tenido un día bastante negativo, ¿sí? Considero que podemos llegar a ir hasta estos niveles tranquilamente, 17.85 aproximadamente. Eh, y bueno, a partir de ahí vamos a ver si llega a haber alguna señal como para volver a entrar en corto, ¿sí? Pero por el momento la fuerza realmente, lógicamente, esta fuerza no la provocamos nosotros, ¿sí? Los traders retail. Esa fuerza claramente es hecha por los bancos, los grandes bancos, fondos, gobiernos, ¿sí? Así que, bueno, meterse en contra de esa fuerza no fue una decisión muy buena de mi parte, reconozco el error, ¿sí? Y, y bueno, nada de qué lamentarse, ¿sí? Hay que seguir viendo, seguir analizando y tratar de no volverse loco, prácticamente. Bueno, el euro dólar, esta fue la entrada que no pudimos tomar, ¿sí? Y bueno, con la noticia se terminó yendo hacia arriba. Vamos a ver si llega a reaccionar en esta zona que tenemos marcada. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo sigue. Y bueno, en caso de que nos llegue a dar una entrada en esa zona, podemos llegar a tomarla, ¿sí? Con un stop bastante chico por ahí. Eh, bueno, está muy cerca de nuestro TP. ¿Qué más tenemos? Bueno, el australiano canadiense, una operación que les comentaba ayer, que también no me convencía para entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estábamos en dos operaciones referidas al canadiense, ¿sí? Esperando que el precio del canadiense se desvalorice, ¿sí? Sin embargo, bueno, llevaríamos una buena operación en este par, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, por acá nada que nos llame la atención. Sí, cómo llegó a esta zona y reaccionó. Vamos a ver cómo sigue. El dólar yen, bueno, finalmente rompió la estructura, ¿sí? Ya llevaba un tiempo ahí adentro. Libra dólar rompió todo hacia arriba. Y bueno, vamos a ver si llega a esta zona. Sería una zona interesante como para entrar, ¿sí? Me gusta.
Una zona de 1.18, 24 aproximadamente, sí, 25. Me gustaría entrar ahí, sí, en corto. Y bueno, es eso, chicos. Eh, el Bitcoin, las cripto, lógicamente también subieron, porque ese Matic tuvo una subida tremenda, ¿sí? El Bitcoin que ayer andaba en 16, vamos a ver si está queriendo hacer una formación de acumulación, ¿sí? Para el que no lo entienda, después vamos a estar explicando bien, pero hay que estar atento a esta posible estructura que se esté formando, ¿sí? Me gustaría ver como primer piso 15.700 y como último piso 14.800 aproximadamente para empezar las compras, ¿sí? Pero bueno, chicos, en general, hoy todo alcista, que no me termina de convencer, lógicamente, por la situación, como les digo, la situación en la que estamos no amerita que sea el momento ideal para entrar en bolsa, ¿sí? Eh, creo que yo que todavía falta un poco más como para conocer el piso, ¿sí? De esta recesión. Así que, bueno, la cuenta está ahí. Ayer estábamos en 10.190 y bueno, ahora si cerramos esta operación terminaríamos en 10.212, y así que prácticamente un break-even, digámosle, desde ayer a hoy, ¿sí? Porque tuvimos algunas operaciones negativas, pero también estas terminaron siendo buenas, así que terminamos recuperando. Así que bueno, sin más, lo dejo hasta mañana. Mañana vamos a ver cómo sigue el mercado. Probablemente mañana todo el mundo se tome un descanso, o sea, el mercado se tome un descanso. Así que vamos a ver cómo sigue todo. Bueno chicos, espero que anden bien. Les mando un saludo enorme.